Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre bueno, compasivo y misericordioso, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por el día que nos has concedido y porque en él nos hemos mantenido firmes en la fe, la esperanza y la caridad. Gracias también por esta nueva tarde que inicias a regalarnos. Gracias por estar aquí en medio de nosotros, por cumplir tu palabra, donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gracias por acompañarnos siempre, aunque a veces no lo sintamos ni experimentemos. Gracias por este espacio que nos das para formarnos cada vez más en nuestra vida espiritual, en la vida de oración, a través de la cual nos alientas, nos consuelas y nos fortalece. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a tratar de avanzar un poco más en el tema que se nos ha propuesto para esta semana de espiritualidad. Ayer podríamos decir que hicimos una breve introducción en torno a este tema de la oración en Santa Teresa de Jesús, o mejor, la importancia de la oración en la vida y en la misión de la Iglesia. Y el padre Robin en la presentación anticipaba justamente que lo íbamos a hacer dejándonos iluminar por la palabra de los santos del Carmelo y particularmente por Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre. Entonces vamos a entrarnos de lleno en el tema de Santa Teresa de Jesús y el camino de la oración contemplativa. Santa Teresa de Jesús y el camino de la oración contemplativa. Es un camino y por lo tanto van a tener paciencia porque todo camino, o vamos a tener paciencia, ¿verdad? Porque todo camino tiene un inicio, un proceso, un caminar, hasta tratar de llegar a la meta. Y a esa meta no vamos a llegar de un salto triple, ¿eh? Cuando hacemos salto triple, corremos el riesgo de quebrarnos el fémur o cualquier otro hueso. Entonces vamos despacito, como dice la canción, ¿no? Despacito. Así vamos a ir. Así vamos a ir, con mucha calma. Santa Teresa de Jesús y el camino de la oración contemplativa. Bien, el tema de la oración, en la pluma de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, podríamos decir nosotros, sin exagerar, que está presente en todos sus escritos. Eso, gracias. Vea, menos mal que aquí tenemos un buen técnico. El tema de la oración está presente en todos los escritos de Santa Teresa de Jesús. Y ustedes ya bien conocen esos escritos, ¿verdad? Vida, camino de perfección, fundaciones, las moradas, el epistolario, que son muchísimas cartas, la que Santa Teresa escribió.
y otras obras pequeñas, cuentas de conciencia que las mencionábamos ayer, el vejamen, el desafío espiritual, visita de descalzas. Fue una mujer, aparte de ser lectora empedernida, fue también una gran escritora. ¿Mm? Pero haciendo esa salvedad que en términos generales en todos los escritos nos habla de la oración, en los estudios teresianos entre nosotros los carmelitas, las carmelitas, es común afirmar que hay una obra en particular. Esa obra se llama Camino de Perfección, donde ella se propuso realmente ejercer ese ministerio, ese magisterio, donde realmente ella se propuso a enseñar a orar a sus monjas, además de que se lo pidieron las monjas. Así como cuando el Señor Jesús se retiró en el Monte de los Olivos, a lo que se conoce la cueva del Padre Nuestro, la gruta del Padre Nuestro, donde él estaba orando. ¿Se acuerdan que los discípulos se acercaron y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar? Y Jesús les dijo, cuando ustedes oren, oren así. Esa petición que hicieron los discípulos dio origen al Padre Nuestro. Guardando proporciones, lo mismo sucedió también con unas monjitas que le dijeron a la Santa Madre Teresa de Jesús, Madre Teresa, enséñanos a orar. Y esa petición de las monjitas generó esta obra, Camino de Perfección. Vean qué bonito, Camino de Perfección, donde ella se propuso comentar el Padre Nuestro estrofa a estrofa, para enseñar el sentido de esas estrofas y de esas peticiones del Padre Nuestro. Quiero pedir el favor de silenciar los celulares, porque así nos perdemos todos, ¿verdad? Al que le haya sonado tranquilo, no se vaya a sentir regañado, no se vaya a sentir, ni vaya a salir corriendo, porque además ponemos allí tranca la puerta para que no se vaya, ¿eh? No se sienta incómodo, ¿no? Pero sí pido el favor de silenciarlo, ¿no? De silenciarlo, apagarlo, como sea, para tratar de no distraernos simplemente. Entonces, el Camino de Perfección es ese libro donde Teresa de Jesús, nuestra madre, se propone ejercer ese magisterio de enseñar a orar y particularmente de enseñar a orar a sus monjas y dentro de sus monjas también a sus frailes y a todos los lectores hipotéticos que en el transcurso de los tiempos, en el transcurso de los siglos, nos hemos acercado, nos seguimos acercando al magisterio, a la pedagogía de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Y Teresa de Jesús hace esto consciente de algo que no era fácil encontrar maestros que enseñaran a orar de manera eficaz en su tiempo. Y que los libros que habían en la época, que eran muchísimos, y que Santa Teresa también usó mucho, muchos de esos libros, aunque le ayudaron a ella en cierto trayecto del camino de la oración, no le ayudaron totalmente en el camino. Esto lo vamos a entender en la medida en que lo voy a ir explicando. En efecto, Santa Teresa de Jesús se valió de algunos libros espirituales de la época que le enseñaron algo a orar y en los cuales ella veía reflejada la experiencia de oración que tenía. Pero la mayoría de esos libros se limitaban a una cosa. Y esto lo constata ella, Teresa de Jesús. Ella constata que estos libros de oración, que esos libros espirituales de su época, la mayoría de ellos le enseñaban lo que
Uno, lo que el orante, lo que la persona podía hacer en la oración. Y eso es importante. Lo que tú como orante podías hacer en la oración. Lo que ella como orante podía hacer en la oración. Hasta allí se limitaban esos libros en su gran mayoría. Pero no decían estos libros lo que Dios, lo que Dios, lo que el Señor podía hacer en la oración. No sé si me pillan la diferencia. Los libros decían lo que tú como orante podías hacer, pero no te decían lo que Dios o lo que el Señor podía hacer en la oración. Y este vacío que Santa Teresa lo percibió, lo vino a llenar ella. Justamente gracias a esa experiencia de oración tan rica que ella tuvo en su vida y que descubrió la forma como Dios actuaba en ella. Por eso ya ella en el libro de la vida, en el capítulo 14, vida 14:7, vida 14:7, afirma Santa Teresa o escribe esto: de las personas que experimentaban que hacían tal cosa en la oración, pero luego sentían una presencia en la oración que les daba nuevas alas y que no encontraban estos diagnósticos, digámoslo así, o estas explicaciones en los libros. Entonces llegaban a ese momento y dicen, bueno, ¿y esto que estoy experimentando, qué? ¿Esto es de Dios o esto es del diablo? ¿Esto por qué me sucede? ¿Esto que me pasa qué? Y eso también lo experimentó Santa Teresa. Y algunos le decían, no, madre, eso es de Dios. Y otros le decían, no, stop, peligro, disminuya la velocidad, que eso puede ser del maligno, que eso puede ser del diablo. Entonces ella escribe, y es gran lástima almas que se ven a solas cuando llegan aquí. Es decir, cuando sienten y toman conciencia de que hay una acción interior que les supera a las fuerzas de ella, del orante. Porque aunque he leído muchos libros espirituales, aunque tocan en lo que hace al caso, decláranse muy poco. No había mucha explicación de estos temas, digámoslo así, en términos más sencillos, profundos de la oración. Y más claramente aún, lo escribe en las primeras moradas 2:7. Primeras moradas 2:7. Vean lo que ella dice, o mejor, lo que escribió y lo que nos dejó. Siempre oímos cuán buena es la oración. Claro, eso lo decían todos los libros. Y lo sigue diciendo el padre Milton. Y se lo escucharon seguramente al cura el domingo pasado, o el antepasado, o algún domingo. Siempre. Siempre oímos cuán buena es la oración y no se nos declara más de lo que podemos nosotras. Y de cosas que obra el Señor en un alma, declárase poco. ¿Me hago entender ahora, verdad?
con la afirmación que hemos venido haciendo desde el inicio. ¿Cuán buena es la oración? Por supuesto que es buena. Y no se nos declara más de lo que podemos nosotras, de lo que tú puedes, de lo que yo puedo, de lo que podemos hacer. Y de cosas que obra, que actúa, que hace. ¿Mm? Y de cosas que obra el Señor en un alma, declárase poco. Y lo que hace el Señor en el alma es una maravilla. Y ustedes lo pueden testimoniar y todos nosotros lo podemos testimoniar. De esto precisamente, de esto precisamente, Teresa de Jesús tiene mucha experiencia. Y aventaja, sin exagerar, a todos los autores por ella leídos en su época. Y eso fue lo que Santa Teresa de Jesús quiso poner al alcance de todos, al alcance de sus lectores. Escribir algunas cosas de oración en que parece podré atinar por haber tratado con muchas personas espirituales y santas, para que las almas de mis hermanas vayan muy adelante en el servicio del Señor. Y este amor, junto con los años de experiencia que tengo, podrá ser aproveche para atinar en cosas menudas más que los letrados. Camino de perfección, prólogo, los números 1 al 3. Santa Teresa de Jesús es consciente que es poseedora de una gran riqueza, de una gran originalidad, que es poseedora de un gran tesoro. Y eso es lo que quiere escribir. Algunas cosas de oración de esa gran experiencia que tiene, por propia experiencia y por confrontación, dice, con muchas personas espirituales y santas. Es poseedora de una riqueza espiritual para comunicar. Y lo hace, ¿para qué? Para que las personas que lo leen, nosotros hoy, ayer sus hijas, sus monjitas, vayan muy adelante en el camino del Señor. Entonces, en estos días nos vamos a acercar a lo mejor del magisterio teresiano, a la pedagogía teresiana. Podríamos decir con sano orgullo, nosotros los carmelitas, ustedes que tienen corazón carmelita, es la aportación más valiosa de Teresa de Jesús en la historia de la espiritualidad. ¿Qué afirmación está más gorda? Esto que enseña Teresa de Jesús es su aportación más valiosa en la historia de la espiritualidad. Y ese aporte es haber propuesto la experiencia contemplativa como centro y eje de la vida cristiana, como el corazón mismo de la fe. Para Teresa de Jesús, la oración es supremamente importante. Esto puede parecer obvio, pero no lo es tanto. Y por eso nos vamos a acercar en todos estos días a esa realidad. Ese ideal contemplativo ya está en el Evangelio, ciertamente.
El Evangelio de Juan 17:3, Juan 17:3 nos dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Esa es la propuesta del Evangelio, conocer a Jesucristo. Y Teresa de Jesús tiene la convicción de que aparte del estudio del Evangelio, que nos lleva a conocer a Jesús, la oración también, junto con el Evangelio, nos lleva a conocer a Jesús. El Evangelio de Lucas 10:42 nos dice, Lucas 10:42, una cosa es necesaria. Y esa cosa que es necesaria es estar a los pies de Jesús como María en la casa de Betania. ¿Se acuerdan, verdad? María, la hermana de Marta y de Lázaro. Teresa de Jesús entonces se propone a presentar la oración contemplativa como el corazón mismo de la fe que junto con el Evangelio nos lleva a conocer más a Jesús, al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo. Y estamos a la altura del siglo XVI, el siglo de oro español que le toca vivir a Teresa de Jesús. Tiempos duros. Ella los llama tiempos recios. Tiempos recios. De desconfianza por todos lados. Se habla incluso de suspicacia institucionalizada. Hay desconfianza de todo. Y hay muchísima desconfianza de la práctica de la oración y sobre todo de la oración mental y especialmente sospecha institucionalizada en el ejercicio de la oración para los laicos y especialmente para las mujeres. Lo conocen ustedes, ¿verdad? Conocen ustedes. Entonces la práctica de la oración personal estaba siempre bajo unos mínimos, bajo unos mínimos. Y esos mínimos incluso estaban sometidos a toda clase de sospechas y limitaciones. Insisto, de la que se pretendía excluir a los laicos, sobre todo a las mujeres. Y estos mínimos de la oración estaba reducida ¿a qué? A ritos externos. Ritos externos. Que pueden ayudar, pero pueden quedarse en ritos externos. En ritos que no tocan ni cambian el corazón. Hasta la Eucaristía puede quedarse en eso hoy. Me excusan lo que voy a decir. Si nosotros vamos a misa hoy o cualquier día, si nosotros vamos a misa el domingo y no salimos al menos, con el deseo de querer cambiar, se quedó en rito externo y no fue a misa. Ojo con lo que les digo. Échenle cabeza, o mejor, echémosle cabeza y pongámosle corazón. El que va a la Eucaristía, aunque sea dominical, presidida por el arzobispo, sus 3 obispos auxiliares y todos los curas carmelitas y todos los curas de la arquidiócesis. Si no sale con el deseo, al menos con el deseo de querer cambiar, de querer mejorar, de querer perdonar al que le ha ofendido, no fue a misa. No sé si me hago entender.
Se quedó en rito externo. Se quedó en rito externo. A eso podía estar reducido entonces en esa época también de Teresa de Jesús, ¿no? No porque no salieran con ese deseo, sino que estaba limitado a ritos externos. La oración limitada, además de ritos externos, limitada a repetición de rezos, repetición de devociones. No pocas veces en esa época de Teresa de Jesús, y si aún eso sigue existiendo, ya el Señor nos ayudará a ir purificando todo. Ritos externos, rezos y devociones, no pocas veces contaminados de rasgos supersticiosos, que no tocan el corazón, que no nos cambian, que no nos hacen mejores, etcétera, etcétera. Por eso fue tan necesario, por eso fue tan decisivo y de capital importancia el descubrimiento teresiano de la oración. No porque fue un invento de Teresa de Jesús, porque la oración siempre ha existido. A través de la oración, Teresa de Jesús descubrió también a Cristo como amigo. Una originalidad de Teresa de Jesús. Y ya Jesús se había presentado así en el Evangelio. Ya no los llamo siervos. Ayúdenme. Les llamo amigos. Teresa de Jesús descubrió en su profunda oración a Cristo como amigo. Vida 8.5. Vida 8.5 y vida 37.6. Como por poner solamente esos dos ejemplitos. Vida 8.5 es la definición clásica de oración según la pluma de Teresa de Jesús, que a mi parecer no es otra cosa oración mental, sino tratar muchas veces, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama, tratando de amistad, tratando de amistad. El Dios amigo. Entonces, fíjense cómo Santa Teresa de Jesús nos va ayudando entonces a recuperar el brillo de la oración. Y va a ocupar, va a poner a la oración a ocupar el lugar central que le corresponde. Este descubrimiento de Teresa de Jesús y el acercamiento del ejercicio de la oración a nosotros nos hace eso, descubrir la importancia de la oración para la vida cristiana. Y es el descubrimiento práctico, el descubrimiento pedagógico, que Santa Teresa de Jesús lo hace accesible para todos, para todos. Hasta para personas analfabetas, para todos. Para personas inteligentes, brillantes y para personas también menos inteligentes. Vean el ejemplo que nos dio el campesino de ayer con el cual iniciábamos esta semana de espiritualidad. Seguramente todos los que estamos aquí hemos estudiado más que ese campesino. Y sin embargo, él sintió el acceso a la oración. Y el Señor lo puso a orar. Y el Señor lo puso a orar. Esos son los secretos de la oración que Teresa de Jesús nos enseña y que poco a poco aquí nos vamos acercando a él, a esos secretos. Así lo recordó el Papa San Pablo VI en el año de 1970. Ese año de 1970 fue el año en el que se declaró a Teresa de Jesús doctora
de la iglesia. La primera mujer doctora de la iglesia. La primera. Hasta esa época habían 30 doctores y todos varones. En esa rosca se metió Teresa de Jesús. En esa élite. La primera mujer. Y en la homilía de ese doctorado escribía el Papa Pablo VI en el año 70, los secretos de la oración. Su doctrina está aquí, de Teresa. Ahí está su doctrina, en los secretos de la oración. Ella ha tenido el privilegio y el mérito de conocer estos secretos por el camino de la experiencia. Qué bonito. Teresa ha tenido el arte de exponer estos mismos secretos hasta el punto que merece clasificarse entre los maestros más conspicuos de la vida espiritual. Por consentimiento unánime se puede decir, estaba ya admitida esta prerrogativa de Santa Teresa de ser madre, de ser maestra de las personas espirituales. Nosotros lo hemos convalidado ahora, actuando de suerte que adornada con este título magistral, ella tenga una misión más autorizada que cumplir en su familia religiosa, en la iglesia militante y en el mundo, con un mensaje perenne y presente, el mensaje de la oración. Qué palabras más bonitas del Papa San Pablo VI. No hace falta que la copien toda, después ustedes van ¿cómo se llama? La grabación y ahí la van repitiendo, ¿no? La van grabando. Qué bien entendido este reconocimiento en el doctorado de la Iglesia en cabeza del Papa San Pablo VI. Y esto curiosamente, no las voy a desanimar, no los voy a desanimar. Y esto curiosamente, todos estos secretos de la oración, todo esto que clasifica a Santa Teresa de Jesús como madre de espirituales, como maestra de personas espirituales y de oración, lo propone sin proponer, parece esto contradictorio, o mejor, nos lo explica sin proponer ningún método concreto. Así que no me pregunte, padre, ¿cuál es en definitiva el método de Santa Teresa? Ella no propone ninguno. No lo propone. Es que diga primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, quinto paso, después vuelva al tercero, coja el segundo y bájelo para el quinto. No propone eso. Teresa de Jesús lo logra sin proponer ningún método concreto, tan solo hablando de su personalísimo, de su personal, entre comillas, modo de oración. Modo de oración, así lo llama ella. Modo de oración. También lo llama modo de proceder que llevaba en la oración. Modo de oración o modo de proceder que llevaba en la oración. Y esto nos lo dice en Cuentas de Conciencia, no, perdón, en Vida, en el libro de la vida, en el prólogo del libro de la vida 1.4, Vida 4.7, Vida 4.7, es decir, capítulo 4, número 7, Vida 7.17, 7.17, Vida 9.4, Vida 9.4 y Fundaciones 2.3, por darle esos 4 o 5 ejemplitos donde Teresa habla de modo de oración, modo de proceder que llevaba en la oración. Y con un firme convencimiento, les repito la cita, ¿les parece? Se la repito, sí, claro, con mucho gusto. Vida, prólogo 1. Vida, prólogo 1. Vida
4:7. Vida 4:7. Vida 7:17. Vida 7:17. Vida 9:4. Es decir, capítulo 9, número 4. Y Fundaciones 2:3. Fundaciones 2:3. Y tiene un firme convencimiento que este modo de oración había sido enseñado por Dios. Había sido enseñado por Dios. Ese es el firme convencimiento que ella tiene. Y esto lo encontramos, ahí sí, Cuentas de Conciencia 2:2, que lo vamos a leer, porque es bueno tener el contacto con los textos de la Santa. Cuentas de Conciencia 2:2. Sí, Cuentas de Conciencia 2:2. Hame enseñado el Señor, es decir, me ha enseñado el Señor. Ella lo pone en una palabra, hame. Hame enseñado el Señor un modo de oración. ¿Sí ve? Le enseñó. El Señor le hizo una llamada por WhatsApp y se lo enseñó. Le mandó un correo electrónico. Hame enseñado el Señor un modo de oración que me hallo en él más aprovechada y con muy mayor deshacimiento de las cosas de esta vida y con más ánimo y libertad. Aquí podemos ya comenzar a percibir los efectos de la oración teresiana. Nos ayuda a aprovecharnos más en el camino de la oración. Nos ayuda al deshacimiento de las cosas de esta vida, sobre todo de todas esas que nos esclavizan tanto. Deshacimiento de las cosas de esta vida. La oración teresiana también por aquí podemos ver uno de los frutos, da ánimo y libertad. Hame enseñado el Señor un modo de oración que me hallo en él más aprovechada y con muy mayor deshacimiento de las cosas de esta vida y con más ánimo y libertad. El orante teresiano no cae en el desaliento, no cae en el desánimo. La oración es fuerza. La oración teresiana, la misma oración cristiana, es fuerza que te anima. Es fuerza que te da libertad. Continúa Santa Teresa de Jesús. Ya les doy la cita. De mí os confieso que nunca supe qué cosa era rezar con satisfacción hasta que el Señor me enseñó este modo. Pero no nos dice el bendito modo. Pero algo podemos percibir y eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Poco a poco. Eso lo dice en Camino de Perfección 29:7. Camino de Perfección 29:7 y Vida 12:6. Camino de Perfección 29:7 y Vida 12:6. 12:6. Vida 12:6. Particular modo de oración entonces que la autora, es decir, nuestra amada Madre Teresa de Jesús, enseña a su vez, esto es importante, enseña a su vez orando en presencia del lector. Esto significa que cuando estamos leyendo a Teresa de Jesús, nos está enseñando ese particular modo de oración. Por eso hay que leer a Teresa de Jesús, suavecito, sin ninguna prisa, una hojita cada día.
O como estoy en promoción, media hojita cada día. Mm. La autora enseña orando en presencia del lector. Porque Santa Teresa de Jesús no puede hablar sobre Dios sin hablar a Dios mismo. Por eso ella está escribiendo, está enseñando a sus monjas y tras interrumpe con un diálogo con el Señor. Los que la han leído lo han experimentado y los que lo van a leer, los que la van a leer también lo van a experimentar, se los aseguro. Y te mete a orar con ese Señor compasivo y misericordioso con el que ella está hablando. Te mete en el cuento. En otras palabras, te mete en el paseo de la oración. Y por eso ella enseña a orar orando. Enseña a orar orando. Por eso la posibilidad y el sentido de la oración teresiana se captan en la oración misma. En la oración misma. Esto es interesantísimo en el magisterio teresiano. Añado también, añado también que este modo de oración enseñado por el Señor fue para Santa Teresa de Jesús el feliz resultado de un largo fracaso. Feliz y exitoso resultado de un largo fracaso después que lo descubrió después de 18 años de auténtica tortura por los caminos de la meditación discursiva. No se me vayan a enredar con las palabras, ahora lo explicamos. Era realmente una auténtica tortura por los caminos de la meditación discursiva que le proponían los maestros espirituales de su tiempo. Vida 4.9. Todo esto lo justifico desde la pluma y desde lo que ella misma nos dejó escrito. Vida 4.9. Escribe así. Ahora me parece que proveyó el Señor provee. Ahora me parece que proveyó el Señor, que yo no hallase quien me enseñase, porque fuera imposible, me parece, perseverar 18 años que pasé este trabajo. Y en estos, es decir, en estos 18 años, grandes sequedades, por no poder, como digo, discurrir con el pensamiento. Discurrir con el pensamiento. Pensar y pensar en cosas más altas y seguir discurriendo con el pensamiento, con el entendimiento y más allá y más y más. Y en esa lógica del pensamiento para Santa Teresa de Jesús era una verdadera tortura. Aquí podemos entender. Aquí podemos entender una expresión que es muy familiar para ustedes, que se la debemos a Teresa de Jesús, cuando nos dice que en la oración la cosa no está en, ¿cómo? En pensar mucho, sino en amar mucho. En amar mucho. Y da una razón. Dice, porque esa capacidad de pensar y razonar, Dios no se las ha dado a todos. En cambio, la capacidad de amar, sí. Vean qué conclusiones tan hermosas. Todos estamos capacitados para amar. Todos. Todos los que estamos aquí. Y los que van pasando ahora mismo por aquí y por el Amazonas.
Entonces, que nos aguantemos las ganas, ya eso es otra cosa. Que nos privemos de ese privilegio es otra cosa. Se trataba entonces, en efecto, esta tortura, si así la podemos llamar, para Santa Teresa de Jesús, eso, discurrir mucho con el entendimiento, sacando muchas cosas de una cosa y muchos conceptos. ¿Lo dice? Esto es de Teresa de Jesús. Vida 13:11. Vida 13:11. Para que después ustedes allí lo controlen en sus obras personales. Vida 13:11 y cestas moradas 7:10. Lo repito. Vida 13:11 y cestas moradas 7:10. 7:10, sí señor. Cestas moradas 7:10. Les sugiero después cuando vayan a esas obras, subrayen esas cositas que es importante. ¿No? Es importante. Entonces, era un método de oración que ella aprendió en los libros y le enseñaban los espirituales de la época como una actividad intelectual. Actividad intelectual. Es decir, todo el negocio y todo el aprendizaje está en la cabeza, en el pensamiento. Entonces esto requería una forma lógica de pensar, un entendimiento capaz de alimentar un discurso con imágenes evocadoras. Y Santa Teresa de Jesús dice que ella no estaba capacitado para eso. Santa Teresa de Jesús no tenía esa destreza. Después lo ven. Vida 12:4. Vida 12:4. El subir con el pensamiento a pensar cosas altas del cielo o de Dios y las grandezas que allá hay y su gran sabiduría, yo nunca lo hice. Yo nunca lo hice, que no tenía habilidad, como he dicho. Y Teresa de Jesús no tenía un pelo de tonta ni de bruta. Muy inteligente, demasiado inteligente, demasiado. Se los leo porque es que este texto es una maravilla. O lo vuelvo a leer, quiero decir. ¿Mm? Lo vuelvo a leer. Ya se les di, ¿verdad? Vida 12:4. Vida 12:4. El subir con el pensamiento a pensar cosas altas del cielo o de Dios y las grandezas que allá hay y su gran sabiduría, yo nunca lo hice. No pudo. Yo nunca lo hice. Que no tenía habilidad, como he dicho. Y continúa. Y continúa. Vida 4:7. Vida 4:7. Porque no me dio Dios talento de discurrir con el entendimiento, ni de aprovecharme con la imaginación. No niega entonces la validez para otros, ¿verdad? Porque Dios va llevando por distintos caminos a las personas. En definitiva, entonces, para irle dando también ya más cuerpo a esto, ¿verdad? En nuestra semana de espiritualidad. En definitiva, este otro modo de oración distinto al del pensar mucho y elevarse a cosas más altas y más altas y más altas y más altas, que nos propone Teresa de Jesús. En definitiva, este otro modo de oración entonces de Teresa de Jesús, que podríamos percibir en cualquiera de las páginas de sus escritos, y ella misma enseñó a sus monjas con tanto acierto y que nos sigue enseñando también a nosotros. Son la conciencia de las
tantas mercedes. Oigan, pues, las tantas mercedes. Las tantas mercedes son los regalos, ¿verdad? Los favores, los regalos, los dones, los carismas, las gracias que Dios nos regala. No se te escucha, padre. Y esto es lo que vamos a tratar de ir exponiendo progresivamente. Entonces, para esta ayuda que Teresa nos ofrece, ella lo tiene regado en los libros, nosotros vamos a hacer como una sistematización que puede ayudarnos en el inicio y en el proceso y en la continuación y perseverancia de nuestro camino de oración. Los que no la han empezado, como ella nos lo recordaba ayer, empecémoslo cuando ya hemos empezado para mantenernos. Los que vamos en el kilómetro 10, a continuar hacia el 11. Y los que van en el kilómetro 100, pues a buscar el 110, porque esto es empeñativo de toda la vida. Entonces, un titulito ahí bonito, ayudas iniciales. Teresa de Jesús nos proporciona unas ayudas iniciales. Unas ayudas iniciales. Se las voy a dar de una vez las 4 y luego decimos una palabrita sobre las 4. Cuatro ayudas iniciales nos propone Teresa de Jesús. Insisto, no las propone primera, segundo, sino que uno las rastrea, ¿no? Las rastrea página a página. Y eso va apareciendo como lo vamos a ver en este ejercicio. Cuatro ayudas iniciales. Libros. Primero, libros. 2, naturaleza. 3, maestro. Y 4, amigos. 4 ayudas iniciales para el camino de oración que encontramos en la pedagogía teresiana y que aquí hacemos un esfuerzo en nuestra semana de espiritualidad de sistematizarla. A ver, no le pregunten al vecino, yo lo repito, para que no se me distraigan, ni más ahora que ya está a punto de irse la luz, pero vea, ya ahí está listo el cambio, eso esto es una maravilla, vea, ¿eh? ¿Ah? Esta es una maravilla. Esto aquí se va la luz, pero ahí mismo está el reemplazo. Haga el cambio. Este hermanito es una maravilla, ¿eh? Digno hijo de Teresa de Jesús. ¿Ah? Y por allá está el otro, Luis Alfredo. ¿Dónde anda? Que no lo veo. Véanlo por allá. También que organizan todo esto con el padre Benjamín y el padre Robin. Muy bien, ayudas iniciales. Ah, ese aplauso está muy pobre, pues. Más duro. Bien. Entonces, ayudas iniciales, 4, ¿no? 1, libros. Libros. 2, naturaleza. 3, maestro. Y 4, amigos. Como ambientación, debo decir que el camino de la oración, el camino de la oración hay que tomárselo en serio. Claro. O si no, no avanzamos, ¿verdad? Hay que tomárselo en serio. Con gran realismo y sirviéndonos o valiéndonos de todos los medios posibles. Estos son los 4 que podemos rastrear en los escritos de Santa Teresa de Jesús.
Vamos entonces a mencionar algunos, y estos algunos a la luz de la experiencia de Teresa, de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Entonces decimos una palabrita sobre libros. Para Teresa de Jesús, los libros espirituales ayudan mucho a concentrarse. Los libros ayudan mucho a concentrarse. Y materia de meditación. Ofrecen materia de meditación. Esto lo recomienda Teresa de Jesús. Vida 9.5. Vida 9.5, donde ella nos dice: es bueno un libro para presto recogerse. Es bueno un libro para presto recogerse. Recogerse significa concentrarse. Ayudarnos un poco para superar la dispersión en la que a veces estamos en la oración. Yo creo que todos lo hemos experimentado. Estamos en la oración y la imaginación se nos va, quién sabe para dónde. ¿Lo han experimentado? Y mucho, ¿verdad? No los quiero desalentar. Lo van a seguir experimentando. Yo estoy en la oración, todo juiciecito, todo así concentrado, y viene la imaginación y de así, uy, me pegué un viaje a Cartagena, mi ciudad. Sin darme cuenta, ¿eh? Sin darme cuenta, sin pasar por el aeropuerto. Sin pasar por el aeropuerto. Ya, Cartagena, en el mar. Volando. Allí un libro que uno se lleva para la capilla ayuda mucho y lo vuelve a centrar. Eso es recogerse. Ayuda a superar las dispersiones, las distracciones, los viajes gratis. ¿Por qué no me cobran en ese viaje? Los viajes gratis. Qué realismo en este consejo y en esta ayuda inicial de Teresa de Jesús, ¿no? Es bueno un libro para presto recogerse. Presto es así, rápido, de una. Coges el libro y te vuelves a concentrar. Sigue escribiendo Teresa de Jesús para que veamos la bondad de libros espirituales en la oración como ayuda inicial. Camino de Perfección 26.10. Camino de Perfección 26.10. También, hablando de los libros, ¿no? También es gran remedio tomar un libro de romance bueno. Son libros espirituales. A los libros espirituales de esa época también le llamaban así, los libros de romance, porque estaban escritos en español. También es gran medio tomar un libro de romance bueno, aún para recoger el pensamiento, para venir a rezar bien vocalmente. Entonces, la experiencia personal de Santa Teresa de Jesús en esto es muy clara. Esto es sacado de su propia experiencia. Y normalmente, cuando ustedes han tenido la oportunidad de entrar a la capilla o al oratorio privado de las monjas o de los frailes o de las ramas en general de la vida religiosa, casi siempre encuentran que el religioso o la religiosa en su sillita, allí tiene un libro. Eso se ha vuelto una práctica universal. Prácticamente. Un librito. Aunque no lo usen, porque a veces no les hace falta. Pero ahí lo tienen por si acaso. Por si las moscas. Entonces,
La experiencia personal de Teresa de Jesús en esto es supremamente clara. Nuevamente otra cita. Es que me gusta fundamentar esto justamente con la pluma de ella misma, ¿verdad? Con la pluma de Santa Teresa de Jesús. Y lo dice en Vida 4.9, Vida 4.9 y Camino de Perfección 17.3. Lo repito. Vida 4.9, Camino de Perfección 17.3. ¿Se acuerdan que les había hablado de una tortura que ella tuvo durante 18 años, verdad? Exacto. En todos estos, es decir, esos 18 años, si no era acabando de comulgar, jamás osaba comenzar a tener oración sin un libro. Solamente después de la comunión no lo necesitaba mucho porque estaba con el verdadero libro, porque era el maestro interior que le enseñaba. Si no era acabando de comulgar, jamás osaba comenzar a tener oración sin un libro. Con este remedio, llevar el libro, con este remedio que era como una compañía o escudo en que había de recibir los golpes de los muchos pensamientos, andaba consolada. El libro espiritual en la oración para Teresa de Jesús, un escudo protector que la protegía de las distracciones del pensamiento, de las desconcentraciones y de la imaginación. Camino de Perfección 1.11. Camino de Perfección 1.11. Vean qué bonito. En tomando el libro, me recojo. Es decir, me concentro. Vuelvo al tema. Vuelvo a mi diálogo con el Señor. Vuelvo a seguir tratando de amistad con quien sé que me ama. En tomando el libro me recojo. En contentándome, y así se va la lección en oración. Estas son algunas citas de las muchas en las cuales Teresa de Jesús nos habla de esta ayuda inicial particular del libro. Pero sin duda que el Evangelio, pues siempre su recurso más eficaz en esta ayuda de los libros, en esta ayuda inicial de los libros. El Evangelio. Camino de Perfección 21.4. Camino de Perfección 21.4. Siempre yo he sido aficionada y me han recogido más las palabras de los evangelios que libros muy concertados. Padre Milton, entonces en esta ayuda inicial que nos da Teresa de Jesús, usted particularmente, ¿qué me recomienda? Para mi vida de oración. El Nuevo Testamento o el Evangelio solamente. El Nuevo Testamento en general, particularmente los Evangelios, tal como nos lo recuerda Teresa de Jesús. Es como de prioridad dentro de jerarquía.
Y segundo, un libro espiritual. Ahora tenemos más ventajas que Teresa de Jesús, porque son muchos los libros espirituales. Y le hacemos ventaja a ella porque ella no tenía ni vida, ni morada, ni camino de perfección. Nosotros sí. Ella apenas lo estaba escribiendo. Entonces, un libro espiritual, cualquiera de los de Santa Teresa de Jesús. Como por orden jerárquico. A las religiosas que están aquí presentes, pues lógicamente los escritos de sus fundadores o de sus fundadoras ayudan. O cualquier libro espiritual porque hay un abanico de posibilidades inmensa, inmensa, inmensa. ¿Me hago entender? Segunda ayuda inicial, naturaleza. Naturaleza. Los otros dos seguramente los dejamos, Dios mediante, para mañana. Naturaleza. La naturaleza entendida como un sistema de signos que nos hablan de Dios. Un sistema de signos que nos hablan de Dios y que por lo mismo nos llevan a Él. Otra ayuda inicial que Teresa de Jesús, maestra de oración, nos recomienda. Aprovechábame a mí también ver campo o agua, flores. En estas cosas hallaba yo memoria del Criador. Digo que me despertaban y recogían y servían de libro. O sea que en la naturaleza también leían la presencia de Dios. Vida 9.5. Vida 9.5. Vida 9.5. Esta es una antigua tradición de ver la naturaleza o la creación como un libro que cuenta las maravillas de Dios, que cuentan las maravillas de Dios. Y esa lectura en Santa Teresa de Jesús se hace plenamente operativa. Miren, ahí medio se ve ese florero. Ese florero uno lo ve y algo le dice o le hace memoria de quien lo hizo. Como diría San Agustín, ¿verdad? Tras las huellas se llega a quien las hizo. Eso se hace operativo en Teresa de Jesús. Y por eso sigue escribiendo bellamente sobre la naturaleza. Cuartas Moradas 2.2. Cuartas Moradas 2.2. Vean la sensibilidad de esta mujer para proponernos la naturaleza como una ayuda inicial para la oración, porque la naturaleza nos habla de Dios, nos hace tener memoria de Dios y nos lleva a Dios. No me hallo cosa más a propósito para declarar algunas de espíritu que esto de agua, y es que como sé poco y el ingenio no ayuda, y soy tan amiga de este elemento, el agua, de la que escribió páginas maravillosas, que le he mirado con más advertencia que otras cosas, que en todas las que crió tan gran Dios, tan sabio, debe haber hartos secretos de que nos podemos aprovechar. Y así lo hacen los que lo entienden, aunque creo que en cada cosita que Dios crió hay más de lo que se entiende, aunque sea una hormiguita. ¿Cómo les quedó el ojo? Aunque sea una hormiguita, ¿no es así? Y vaya usted a saber los grandes secretos de esa criatura de Dios. El único animal, la hormiguita, que es capaz de levantar 50 veces su peso. Y véanlas cuando están cargando las hojitas.
en una fila impresionante, ¿no? Más ordenada que los seres humanos. Y con unas hojas 5 y hasta 6 veces más grandes que ella. Una hormiguita. En la naturaleza. De ahí el gran consejo reiterado para sus monjas, ¿verdad? Sobre las condiciones materiales de sus monasterios, que deben tener elementos favorables a la contemplación. Ella recomienda para sus monjas campo para ser ermitas, para que se puedan apartar a oración conforme a lo que hacían nuestros santos padres. Siempre advierta, le decía a las prioras, ¿no? Y a las fundadoras, siempre advierta que es menester vistas más que estar en buen puesto, y huertas si pudieren, porque ella está convencida que las huertas y vistas para esa manera de vivir de las monjas que están encerradas, dice ella, es gran negocio, es una oportunidad magnífica. Fíjense que nosotros cuando hemos tenido la oportunidad de ir a un sitio alto y nos montamos allá y tenemos una vista, cómo nos extasiamos, ¿no? Decimos, vaya, qué maravilla. Entonces la naturaleza, como les había dicho, una segunda ayuda inicial que nos ofrece a nosotros Santa Teresa de Jesús en el camino de la oración. Cuentan, esto ya para terminar, que el gran San Ignacio de Loyola, el fundador de los padres de la compañía o de los jesuitas, cuando ya estaba anciano y enfermo en la iglesia del Gesù en Roma, paseándose por el jardín, con el bastón se puso enfrente de una hermosísima rosa y la tocó con el bastón, moviéndola, y le dijo, se puso a hablar con ella y le dijo, no me grites, porque yo sé de quién me estás hablando. No me grites, porque yo sé de quién me estás hablando. La misma experiencia de Teresa de Jesús. Y son contemporáneos, además. No se conocieron, nunca se vieron, pero son contemporáneos, de la misma época. Entonces, la naturaleza entendida así, como signos que me llevan al Creador, como signos que me llevan a Dios, como signos que me remiten al Creador de esos signos. Signos visibles que me llevan a lo invisible, a Dios, con el que entablo yo mi oración, mi diálogo, mi relación entre amigos que nos amamos. San Juan de la Cruz, mi amado, las montañas, los ríos sonorosos, los valles numerosos. Otro contemporáneo de Teresa de Jesús, ellos sí se conocieron, y mucho. San Francisco, que llama a las criaturas, a los animales, y todo, mis hermanos, que le hacen memoria del Padre de todos. Y así, yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido esa experiencia, ¿no? De haber tenido alguna experiencia que nos lleva a hacer memoria de Dios cuando nos hemos tropezado allí con alguna de las muchísimas maravillas de Dios. Estoy absolutamente cierto de que eso, si no todos, la gran mayoría, el 99.9, es decir, todos lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, cuando nos hemos ido de paseo, cuando nos han llevado por allá arriba, o cuando hemos montado en el avión y vemos las montañas, vemos el Chimborazo, vemos valles hermosísimos, vemos ríos caudalosos. ¡Madre mía! Cosas que las apreciamos desde otra perspectiva. Entonces ahí tenemos ya el 50% de las ayudas iniciales a la luz del magisterio de Teresa de Jesús, ¿no? Libros y naturaleza. Mañana, por favor, no se lo pierdan por este mismo canal. Vamos a ver las otras dos que nos faltan y seguimos avanzando.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor nos regale su paz y nos bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche para todos. Feliz Muchas noche, gracias. Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Esperamos a las 5. Bueno, dígale, a ver, ahí lo escucho. A las 5, Padre. Dígale. Gracias, Padre. Hermanos que Gracias. están Abrazos, linda noche. vinculados a través de la plataforma Zoom, mañana les esperamos a las 5:05 máximo de la tarde por este mismo canal, dijo el Padre Milton. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre Sí. Benjamín. Hasta Bravo. mañana. Gracias, Padre Benjamín. Bravo. Saludos, Padre Milton. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Padre. Adiós. Adiós, adiós. Nos vemos. Ya nos fuimos. Que después no se quieren ir. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, ya. ¿Qué después? ¿Por qué no se va? ¿Mm? Ya me voy. Ay, no me voy. Ya me voy.